Confío que podamos seguir teniendo ganas de seguir avanzando en este viaje que hemos comenzado a través de la defensa de nuestra fe, que es esta introducción a la apologética que estamos teniendo como serie. He seleccionado 4 artículos, uno, ¿por qué necesitamos la apologética?, otro acerca del Islam, aquello que creen, las diferencias que se presentan con nuestra fe, otro acerca de los mormones, y en la misma línea, acerca de lo que creen, aquellas cosas que, pues que se pueden poner, que se pueden cuestionar, aquellas cosas que los diferencian también con nuestra fe, y los he dejado en la biblioteca. Entonces, si quieres disponer de ellos, que vale la pena poder profundizar, poderlos leer, puedes contactar con Mari García, que es la responsable de la biblioteca, y ella te los hará llegar. Así que no te olvides, si quieres disponer, si quieres profundizar en estos temas, disponer de estos artículos, pues contacta con Mari García y ella te hará llegar una copia. ¿Qué tal con las preguntas que planteamos el jueves pasado? Con las preguntas con las que acabé el tiempo del jueves pasado. Me imagino que alguna de ellas te habrá tocado más que otra, o te habrás podido sentir más identificado con una más que con otra, o unas te plantearán más dudas que otras, o simplemente te has preguntado, ¿con cuál empiezo? Pues mira, empieza con aquellas que de alguna manera te plantean más dudas, o aquellas que de alguna forma te han hecho últimamente tus amigos, aquellas personas que no creen, que están a tu alrededor. Empieza con esas preguntas que se hacen aquellas personas que están a tu alrededor. ¿Tienes amigos que son musulmanes? ¿Tienes amigos que son ateos, mormones? Pues empieza abordando esos temas que de alguna manera a ellos les preocupan, o que es importante que tú puedas conocer lo que ellos creen para acercarte mejor a ellos y poder tender de esa manera puentes. Y en este tiempo en el que vamos a estar abordando esta serie, podrás ir respondiendo a esas preguntas de una manera que las respuestas no solamente ayuden a las personas con las que estás hablando, compartiendo el Evangelio, intentando ayudar a que se acerquen más a Jesús, sino te van a ayudar esas respuestas a ti también, a conocer mejor tu fe, a conocer mejor lo que crees. Y es importante que no olvidemos que la apologética no es una opción, sino que es un mandamiento, como vimos el jueves anterior. Y cuando crecemos en este área de la apologética, se convierte realmente en una herramienta en las manos del Espíritu Santo para que podamos crecer en nuestra vida y para que podamos ayudar a otros también a acercarse más a Jesús. De hecho, la apologética es una herramienta efectiva que el Espíritu Santo puede usar para eliminar las objeciones que puedan tener los no creyentes o aquellos no creyentes que están a tu lado, que te suelen preguntar acerca de tu fe o que tienen inquietudes acerca de Dios. Y realmente esto es genial, esto es fantástico, que el Espíritu Santo nos pueda usar para ayudar a otros a acercarse más a Dios. Porque sí es cierto, como decíamos, que la apologética no puede salvar a nadie, pero sí, lo que sí puede hacer es silenciar esas objeciones que tienen las personas para acercarse a Dios, o puede mostrar que lo que nosotros creemos tiene sentido, que realmente hay evidencias justificadas para creer lo que creemos. Es importante también no olvidar
que es legítimo tener preguntas. Todos tenemos preguntas, como decía. Y cuando no creemos es normal que nos hagamos preguntas para podernos acercar a ese algo que no entendemos o que no comprendemos. Y es importante que podamos encontrar respuestas. Por tanto, el que el no creyente tenga preguntas es algo legítimo, es algo bueno. Significa que tiene inquietudes, que quiere conocer más, que se quiere acercar. Y el entender esto nos lleva a estar convencidos que detrás de las preguntas no es que haya nada malo o el propio hecho que nos podamos sentir intimidados. De hecho, cuanto más seguros estemos de nuestra fe, menos reactivos seremos cuando las personas nos hagan preguntas que aparentemente parece que pueden amenazar o cuestionar lo que creemos. No tenemos que tomarlo de esa manera. Cuanto más entendamos nuestra fe, mucho mejor para nosotros y también a la hora de poder compartir el Evangelio. De hecho, por ejemplo, en el discipulado que tenemos los martes por la tarde, un grupo de hombres de la iglesia, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Pero hay en determinados momentos que paramos y abrimos la caja de las preguntas para que podamos poner aquellas preguntas que tenemos. Preguntas pues, acerca de la fe, de la vida, de la Biblia. Y entonces escribimos en un papel todas esas preguntas y las ponemos en esa caja. Y en la siguiente sesión o sesiones lo que hacemos es contestarlas. Yo pues tengo una introducción, las contesto y después tenemos un debate donde podemos compartir, aportar ideas y mejorar el entendimiento de esas cuestiones. Y es un momento realmente que nos ayuda a crecer mucho. Y no tenemos miedo a ninguna pregunta, sino todo lo contrario. Lo que hacemos es afrontarla, responderla y de esa manera nos ayuda a entender mucho mejor nuestra fe. Porque es importante, realmente importantísimo, perder el miedo a las preguntas o de alguna manera quitarnos esa actitud defensiva o miedo a las preguntas de los no creyentes. Y para ello es bueno conocer las dudas que otros tienen o puedan tener de nuestra fe y lo que ellos mismos creen, poder conocerlos, entenderlos. De esa manera podemos entenderlos mejor, dar mejores respuestas y ayudarles a encontrar la verdad en Cristo. Porque todos tenemos preguntas, ninguno de nosotros lo sabe todo. Y es tener la actitud adecuada que en ese proceso también aprendemos nosotros acerca de los demás, acerca de sus inquietudes, acerca de lo que hay detrás de las preguntas, realmente lo que carga ese corazón. También nos ayuda a entendernos nosotros, a nosotros mismos mejor, a entender nuestra fe para poder seguir creciendo y poder compartirla de una manera más efectiva. Por ejemplo, una de las preguntas que suele tener mucha gente es acerca de los milagros. Oye, ¿cómo puede ser eso verdad? Esa historia que cuenta la Biblia acerca del Mar Rojo cuando Israel salió de Egipto y se dividió el mar en dos. ¿Cómo puede ser verdad eso de que Jesús empezó a caminar por el mar de Galilea, por encima del agua? Venga ya, ¿cómo puedes creer en esas cosas? Y aquí el problema que hay detrás de estas preguntas no son los milagros, sino el problema que hay detrás es que no creen en Dios, el no creer en Dios. Porque si admites que Dios existe, entonces los milagros dejan de ser un problema. ¿Cierto? Una posible
respuesta podría ser, mira, realmente no tenemos un problema con los milagros, tenemos un problema de creer o no creer en Dios. Porque si admites la existencia de Dios, entonces los milagros no son el problema. Si Dios puede crear el mar rojo, entonces, oye, no hay ningún problema en que lo pueda separar y dividir en dos. Si Dios puede crear el mar de Galilea, entonces ciertamente puede caminar sobre él. ¿Cierto? ¿Qué te parece esta respuesta? Te animo a que tú mismo puedas confeccionar una con tus propias palabras. Porque con una respuesta sencilla como esta, nos damos cuenta que los milagros no son el problema que hay detrás. Tenemos que llegar realmente a un acuerdo con Dios. ¿Creemos en Él? ¿Crees en Dios realmente? Porque si creemos en Él, Él hizo el milagro más grande de todo: crear el universo en el cual vivimos. Todo el universo en el cual vivimos. Hay personas que tienen otro tipo de preguntas, por ejemplo, acerca de la resurrección. Oye, ¿cómo va a ser eso de que Jesús resucitó? ¿Y cómo podemos responder a esta pregunta? La mayoría de nosotros tiene la respuesta o parte de esa respuesta. Lo que pasa es que muchas veces tenemos el miedo a pensar en ello, o pensamos que lo que conocemos no tiene valor. Y es bueno que nos planteemos cómo podemos responder esta pregunta. Y lo más sencillo es sacar precisamente a la luz aquello que sabemos, algunas de las evidencias históricas que están ahí, como la tumba vacía, o el hecho de que las mujeres fueran los primeros testigos oculares, o las apariciones que tuvieron lugar después de que Jesús muriera y resucitara, incluso aquella ocasión que se le apareció a más de 500 personas al mismo tiempo, o simplemente cómo explicar el hecho de que se diera la iglesia y de que hoy por hoy estemos aquí como iglesia local e iglesia en todo el mundo. O cómo, por ejemplo, el cambio que se dio en la vida de los discípulos, cómo los discípulos que apenas podían seguir a Jesús, que les costaba confiar, que la noche en que fue apresado, pues salieron todos por patas, que fue traicionado, pero después de ver a Jesús resucitado, estuvieron dispuestos a dejarlo todo, a entregar su vida e incluso a morir por Él. Piensa en ello. Y todo esto que he nombrado son evidencias acerca de la resurrección de Jesús. ¿Podrías elaborar una respuesta tuya propia con tus palabras teniendo en cuenta estos datos? Hazlo. Siéntate, piensa, escribe. De esa manera estamos ya empezando a hacer apologética. Otros pueden tener dudas acerca de las aparentes contradicciones que encuentran en los evangelios. Y realmente lo que hay que hacer en esos casos es leer esos textos, ir a los evangelios y ver realmente si son contradicciones o no de verdad. Por ejemplo, hay muchos que hacen referencia al momento en el que Jesús está en la cruz, en medio de aquellos dos hombres, de aquellos dos ladrones, y alguien podría plantear, mira, en uno de los relatos de los evangelios muestra a los dos hombres burlándose de Jesús, como dice Marcos 15:32. Vamos a leerlo. Dice que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Pero oye, yo pensaba que solo se burló uno de ellos, que el otro,
se había salvado, le había dicho a Jesús que lo tuviera en cuenta en el día de la salvación. Y en verdad fue así, fue de esa manera. Lo que ocurre es que Marcos, en este versículo de Marcos 15:32, nos dice que ambos ladrones ridiculizaron e insultaron a Jesús. Entonces, ¿cómo podemos unir ambos relatos? ¿Qué es lo que pasó realmente? ¿El otro insultó o realmente le pidió a Jesús entregarle su corazón? ¿Cómo podemos reconciliar esta realidad? Pues yendo precisamente a los textos, leyendo su contexto, leyendo ambos evangelios. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús cuando estaba en la cruz? En Lucas 23:24, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y en ese proceso no se pudo dar que uno de ellos, al ver lo que vio, pues uno de ellos endureció su corazón y siguió cuestionando a Jesús, mientras que el otro se dio cuenta de su necesidad y de quién era Jesús realmente y le entregó su vida. Porque hay una realidad en el Evangelio. Aunque lo podamos explicar bien, aclarar, compartir, unos lo rechazarán y otros lo aceptarán. Esa es la realidad. Y es lo que pasó en ese momento de la crucifixión. Lo vamos a leer en el relato de Lucas 23, 39 al 43. Dice, uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Y aquí vemos ese endurecimiento que decía antes. Pero el otro criminal protestó, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos que en muchas ocasiones con profundizar e ir al texto y aplicar pues algo de lógica, encontramos respuestas con sentido, respuestas que podemos dar por válidas perfectamente, como en este caso, que entendemos perfectamente que ambos relatos no se contradicen, sino que se complementan, entendiendo que los evangelios no son informes periciales, no son informes de un perito o relatos periodísticos de hoy en día. Hay que entender la forma de narrar de aquel momento y lo que estaba tratando de hacer cada evangelista al escribir su relato. Porque realmente es lo mismo que nos pasa hoy en día cuando narramos una situación. Por ejemplo, ayer estuve en casa de Juan, caminé un poquito con él, hablé un poquito con él, pasamos un rato juntos. Y oye, y puede ser que hoy hables con Juan y le preguntes qué hizo ayer, en la misma hora que yo estuve con él, y él te diga, pues mira, ayer a esa misma hora estuve en casa, me vio el médico y me hizo una revisión. Y entonces tú cojas el teléfono y me digas, oye Pepe, ¿me mentiste? Y yo te digo, no te mentí. Ayer efectivamente estuve con Juan, estuvimos caminando, estuvimos hablando, y mientras estuve con él, vino el médico y le hizo una revisión y lo miró. Ambos relatos son perfectamente ciertos, no se contradicen, se complementan. Y ahí, en estos ejemplos, vemos de una forma sencilla, clara, cómo podemos ir haciendo apologética. ¿Cómo hacemos apologética? Al entender nuestra fe, al profundizar nuestra fe, al no tenerle miedo a las preguntas y a responderlas, también desde los propios conocimientos que podamos tener en este momento.
y cómo la apologética nos ayuda y es una herramienta para eliminar posibles objeciones que puedan tener otras personas. Y también la apologética nos va a animar, nos va a infundir confianza para poder compartir nuestra fe, para ver que realmente nuestra fe tiene sentido. Y para ello es importante que perdamos ese miedo, porque una de las razones por las que muchas personas no comparten o no hablan acerca de Jesús, ese es el miedo a no saber qué decir o cómo decirlo. No queremos que nos hagan preguntas que nos hagan sentir incómodos o que nos quedemos perplejos. Pero, en cambio, si le perdemos el miedo, si de alguna manera aprendemos a pensar, a razonar, a reflexionar y vamos aprendiendo nosotros mismos para entender mejor nuestra fe, lo que creemos, vamos a ver cómo esas mismas respuestas pues también sirven a otros. Y vamos a entender cómo ese hecho de evangelizar, compartir con la fe, va unido también a la apologética. A lo mejor utilizado en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, pero van juntos. Sproul compartió y dijo lo siguiente: el evangelismo y la apologética son los pilares gemelos sobre lo que se construye la Iglesia. Dios ha ordenado tanto el evangelismo como la apologética, y la Iglesia obediente es fiel para hacer ambas tareas. La importancia de compartir el Evangelio y al mismo tiempo ayudar a otros a eliminar esas posibles objeciones que encuentran en el camino para acercarse a Jesús. Por tanto, cuando evangelizamos, cuando compartimos el Evangelio al mismo tiempo, de alguna manera también va a ser importante poder explicar nuestra fe, poder hacer entender que nuestra fe también tiene sentido, poder utilizar la apologética. Y no solamente esto, sino no podemos olvidar que la apologética tiene que ver también con nuestra vida, con nuestro estilo de vida. William Lane Craig dijo lo siguiente: la mayoría de las veces es lo que usted es y no lo que dice, lo que traerá a un incrédulo a Cristo. Esto entonces es la última apologética, porque la apologética definitiva es tu vida. Y hoy en día, no solamente tus palabras, tu vida, tu comportamiento, sino también lo que escribes en Instagram, lo que escribes en Facebook, lo que publicas en las redes sociales, es decir, todo habla acerca de lo que eres y quién eres realmente. Gypsy Smith dijo lo siguiente: hay 5 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y tú mismo. Pero la mayoría de la gente nunca va a leer los primeros 4. No podemos subestimar, pues realmente, nuestra propia vida, nuestro testimonio. No le quites valor a cómo eres y a quién eres. En los momentos, pues en todos los momentos de tu vida, en el trabajo, en los momentos de intimidad con tus amigos, en los momentos de familia, en las redes sociales, como comentaba antes, realmente en todo, a la hora de compartir el Evangelio, de evangelizar y de hacer apologética. Que el Señor nos siga guiando en este viaje y en este camino. Amén.